Aloha, soy Ale Carrillo. Vamos a acompañarnos en un video más. Vamos a introducirnos a los principios que aportan mucha luz para la práctica de Ho'oponopono. Conocerlos nos hace más conscientes del para qué y el cómo opera esta técnica hawaiana. Si estás listo y atenta, comencemos. Recuerda que este video, al ser compartido con otros, permite que se limpie y aclare la confusión de la aplicación real y verdadera del Ho'oponopono. Es decir, estás ayudando a limpiar memoria en ti con otros. Gracias. Comencemos ahora por explicar qué son los 7 principios de Huna y cómo su relación con el Ho'oponopono tienen sus cimientos. Primero, veamos la historia de los kahunas y de dónde vienen estos principios, que si los aprendes y comprendes profundamente, tendrá más sentido decir para ti, lo siento, perdono, gracias, te amo. El término Hakuna significa guardián del secreto. Constituye la conjunción de 2 raíces, Ka, que significa guardián, y Huna, secreto. Cuando decimos secreto, no nos estamos refiriendo a algo que deba permanecer oculto, sino que estamos hablando del hecho de descubrir la esencia de nuestra propia existencia. Antiguamente, las enseñanzas de los kahuna no eran del dominio público, pero actualmente existe la necesidad de que sean difundidas, una vez que la comunicación existente en el mundo es cada vez más veloz y que además son muchas las personas que se interesan por lo espiritual. Por consiguiente, se está produciendo una elevación de la conciencia del ser humano. Para lograr tal estado mental resulta importante disponer de un cierto conocimiento a fin de que cada ser, en su búsqueda individual, tenga la oportunidad de aprender a ponerse en contacto con su propia esencia por medio de esta técnica que une el cielo con el hombre y que, de este modo, logre entender mejor su conexión y el poder de la naturaleza, lo que le permitirá habérselas consigo mismo y con sus propios pensamientos, convirtiendo este método en un instrumento necesario para que nos resulte útil en nuestra vida, haciéndola más placentera y sencilla. Huna, este secreto, es un sistema práctico y simple de conocimiento psicológico y filosófico. Por tanto, se puede considerar a Huna como una psicofilosofía o bien como una filosofía psicorreligiosa. Se trata de la sabiduría milenaria de los antiguos kahunas hawaianos, verdaderos chamanes que ayudan a vernos interiormente y a deshacer los misterios que pueblan nuestro propio ser. Este sistema integra la mente, el cuerpo y el espíritu, sirviéndose de esta conexión por medio de acciones y materializaciones para adquirir la felicidad personal en nuestra vida. El método Huna es muy antiguo, ya que tiene más de 5,000 años y fue practicado por sacerdotes en el Oriente Medio, constituyendo una doctrina secreta. Existen muchos indicios de que religiones de Israel, Egipto, India y Mesopotamia pudieron haber sido influenciados por este método. Los esenios, a los que se considera protectores y educadores de Jesús, conocían el método Huna. Incluso, debido a sus conocimientos, se considera al propio Jesús un gran kahuna. Existe una teoría que afirma que las prácticas de Huna fueron conocidas por los habitantes más antiguos de la Tierra, aquellos pueblos que vivieron en el continente perdido de Mu, también conocido por Lemuria. Estos pueblos llegaron a formar distintas colonias que extendieron el conocimiento Huna por regiones como la India, Egipto, Birmania, Europa, las 2 Américas y probablemente por la Atlántida.
que llegó a ser la región más evolucionada de todas. Hace aproximadamente 13.000 años, el continente de Lemuria quedó sumergido en las aguas, debido a intensos cataclismos que dieron origen a las islas de la Polinesia. Gracias a la supervivencia de algunos habitantes de Mu en las islas polinesias, se pudo preservar el conocimiento Huna. El personaje que logró recuperar este conocimiento fue el americano Max Freedom Long, 1889 a 1971, psicólogo y escritor que en 1917, a los 27 años de edad, llegó a Hawái. Max estudió el cristianismo, la teosofía y el zen con un obispo americano. Posteriormente perfeccionó sus conocimientos con un maestro japonés que llegó a alcanzar el estado de Satori, o sea, nirvana. Maravillado por la actividad volcánica del volcán Kilauea, llegó a conocer a los Kahunas y al Dr. William Tufts Brigham, su precursor y mentor, quien había estado investigando a los Kahunas durante 4 décadas. A la edad de 82 años, el Dr. Brigham vio en Max Freedom Long su sucesor y el continuador de sus estudios. Intentaron destruir el conocimiento ancestral de los Kahunas, prohibiendo sus prácticas. Debido a tal prohibición, estas prácticas tuvieron que ser ejercidas en secreto. El mayor obstáculo que tanto Max Freedom Long como el Dr. William Tufts Brigham tuvieron que superar fue el hecho de que la sabiduría y las enseñanzas Kahuna se transmitían a los discípulos de forma oral. Existía, sin embargo, una tradición milenaria de esta clase, pero los escasos ancianos Kahuna, conocedores de las prácticas, se negaron a informar de ellas y de sus secretos a los 2 investigadores occidentales. Tales impedimentos explicaban el hecho de que los estudios llevados a cabo por Brigham y por Long tuvieran que prolongarse durante mucho tiempo. Tras 18 años de analizar los estudios psicológicos y etimológicos llevados a cabo por el Dr. Brigham en 1935, Long llegó a la conclusión de que existía una filosofía psicorreligiosa en la forma de vivir de los antiguos hawaianos, e incluso en la manera que tenían de hacer surf, ya que los nativos iniciados practicaban la misma técnica. Era como si al hacer surf todos los practicantes fueran uno, los cuales, superando las limitaciones de cuerpo y mente, se unieran en el momento en que lo practicaban. Ponían sumo cuidado en la respiración, vigilando tanto la cantidad de oxígeno que inspiraban como la retención que hacían del oxígeno respirado. En la lengua hawaiana no existen las formas verbales de pasado y futuro. Los antiguos kahunas vivían en la eternidad del ahora. Para ellos el aquí y el ahora de cada actividad diaria es el único momento en que puede fundirse de forma eficaz lo profano y lo sagrado. El hombre es un puente de unión entre el cielo y la tierra, teoría que trataremos de ir explicando con más detalle a lo largo de esta narrativa. No obstante, es posible entender que si en el individuo se conectan cielo y tierra, tal conexión solamente se produce en el ahora, en el momento presente. Y es precisamente esta vinculación la que logra llevar a cabo en el individuo su actividad cotidiana. Max Freedom Long explica que Huna
es un instrumento que se encuentra al alcance de todo el mundo y que puede utilizarse en cualquier momento y situación, sin que por ello tengamos que abandonar técnicas tan tradicionales como puedan ser el Reiki, el Yoherri, el Mahikari, la cromoterapia, la terapia floral, la acupuntura o incluso la práctica de cualquier creencia religiosa. No es necesario abandonar las creencias tradicionales que tengamos para poder valernos en nuestro quehacer diario del instrumento Huna. Los kahunas son auténticos chamanes. La práctica Huna está unida al chamanismo hawaiano y sus chamanes dominan una serie de principios que constituyen la base de las prácticas kahuna y de la forma de interpretar el mundo. De esos principios se extrae una serie de corolarios que representarían las ideas subsecuentes. Cuando se conocen estas enseñanzas y se las incorpora realmente a la vida diaria, la persona cambia su forma de vivir, modificando al mismo tiempo sus pensamientos, todo lo cual se refleja en su modo de sentir y consecuentemente en sus acciones. Vamos a comprobar que el sistema de modificar la forma de pensar influencia en cada detalle de nuestra vida, ya que el pensamiento es energía y posee forma y lugar en el espacio. Vamos a extraer también 3 consejos útiles de esta filosofía Huna, amigos. El número 1 de este consejo es: absorbe lo útil. Absorbe lo útil. El número 2 es: rechaza lo inútil. Rechaza lo inútil. El número 3 es: crea lo único y verdadero por ti mismo. Crea lo único y verdadero por ti mismo. Entonces, ¿cuáles son los 7 principios de la filosofía Huna? 1. Ike. El mundo es lo que crees que es. Es la base de Huna. Este principio afirma que tú eres quien creas tu propia experiencia personal de la realidad. Al cambiar tu mentalidad, puedes cambiar el mundo. Esto se refiere a la importancia de la creencia. Lo que tú crees se va a manifestar. Por ejemplo, si crees que este mundo es un lugar hostil para vivir, siempre serás objetivo de circunstancias, personas, pensamientos y cosas o noticias hostiles. Si piensas que la vida está llena de tesoros, de abundancia y de cosas que agradecer, puedes terminar descubriendo esos tesoros todos los días. 2. Kala. No hay límites. Nuestra mente es un espacio ilimitado para la creación. Cualquier limitación que creemos en nuestra realidad viene de nosotros mismos también. Para superar nuestras propias limitaciones, es necesario dejar de lado los temores y perdonar lo que está bloqueando nuestra libertad. No existen verdaderos límites entre tú y tu cuerpo, tú y los demás, o incluso tú y Dios. Las divisiones que generalmente aceptamos son restricciones arbitrarias adoptadas por una conciencia limitada. Principio número 3. Maquia. La energía fluye a donde la atención va, o la energía fluye hacia donde se dirige la atención. Cuando le das vueltas a determinados pensamientos y sentimientos, escribes la línea argumental de tu vida, de este y del siguiente instante. La capacidad de centrarse
Es el combustible de tus percepciones negativas o positivas. Así que, por ejemplo, no le des a una persona que te ha ignorado el poder de arruinarte el día al no dejar de darle vueltas al incidente. Solía suceder, por ejemplo, que cada vez que me alteraba sentía mucho miedo y no podía dejar de pensar en esa situación que me hacía enojar o temer. Siempre me dolía la cabeza, pero comprobé que cada vez que quería algo relativamente malo o temía eso, estaba emocionada por la posibilidad de conseguirlo o incluso de evitarlo. Pero finalmente cualquiera de ambas emociones sucedía. Estas dos situaciones en mi vida me dijeron que mi energía irá a donde van mis pensamientos, así que prefiero aprender a dirigir y a mantener mi mente tranquila, porque la energía fluirá mejor hacia lo que necesito para ser feliz. Simplemente requiero de la capacidad de centrarme, que es el combustible de mis percepciones, ya sean negativas o a favor de mi paz y felicidad. Principio número 4. Manawa. Ahora es el momento de poder. Eso quiere decir Manawa. Hay un desperdicio de energía y mucho estrés que viene cuando vivimos constantemente pensando, ¿qué pasa si? O si pensamos todo el tiempo en las cosas que nos pasaron en el pasado, o preocuparnos por controlar lo que el futuro traerá. Ahora es el momento que cambia el pasado y el futuro. Las expectativas desaparecen. En ese momento, ninguna experiencia te entorpece, ni tienes obligación futura. En el presente, tienes el poder de cambiar los pensamientos limitadores y plantar de forma consciente las semillas para un futuro a tu elección. Al cambiar tu mentalidad, cambias tus expectativas. Principio número 5. Aloha. El amor viene con felicidad. O amar es ser feliz. Aloha. Es un estado de gracia, gracias al amor. Acepta esto y permite existir en un estado de felicidad y respecto a quién eres ahora. Si puedes saberlo ahora, también en el siguiente instante nuevo. Cuando el amor es experimentado, el sentimiento que viene con él es la felicidad, pero en algún momento se confunde con ira, ansiedad, inseguridad. Este principio es simple. Cuando el amor te hace feliz, ese es el sentimiento correcto y esa es la sensación correcta para ti. De manera que si estás experimentando inseguridad, miedo, depresión, ira, ese es un estado de negación. No estoy aceptando aloha. Estoy entonces decidiendo cambiar ese pensamiento para poder experimentar felicidad, que es el resultado del amor. Principio 6. Mana. Todo el poder viene dentro. Todo el poder proviene del interior. Mana. Porque estamos unidos a la divinidad, pero ese poder, si es utilizado con constancia, se convierte en un gran ayudante de tu alineación, del consciente al inconsciente. Nadie más que tú tiene la llave de ese poder, de lograr lo que vas a entregar para ser limpiado, perdonado o borrado. Es un gran alivio, ¿verdad? Por eso significa que en verdad todo está en ti. Todo el poder proviene de dentro.
Es el momento de dejar de culpar a amigos, familiares, al trabajo o a la sociedad. Es el momento de comenzar a aceptar tu propia responsabilidad al 100%. Y el último principio, Pono. La eficacia o la efectividad es la medida de la verdad. Solamente muchas versiones de la verdad pueden terminar por no ser efectivos, pues lo que es verdad para alguien puede no ser cierto para otra persona. Pero esto debe basarse en una sabiduría consciente personal. No se basa en ignorancia, sino en el conocimiento propio, en un universo infinito. No existe la verdad absoluta, tan solo una verdad efectiva, a un nivel de conciencia individual. Dicho de forma simple, haz aquello que te funcione. Ahora sí, basándote en esta sabiduría, puedes ser 100% responsable ante cada memoria que venga a ti. Todo se limpia. Una visita, una persona, un pensamiento, cada objeto de tu casa o relación, nombre, emoción, tanto agradable como desagradable. Porque cada cosa y persona tiene una historia que se repite o ya la conoces. Sabes que hay un recuerdo de eso o esto. De hecho, el peso que se genera de culpabilidad errónea es por no soltar esas relaciones especiales o memorias. Al instante, entonces, la limpieza del Ho'oponopono puede comenzar a borrar y a limpiar. Pero, ¿qué significa la palabra Ho'oponopono? Significa enmendar. Enmendar eficazmente con la verdad. Morna ha enseñado al doctor Ihaleakala esta técnica. Él, al ponerla en práctica como reto de si funcionaba al cabo de un mes de practicarla, ayudó a limpiar y borrar memorias que en su casa, dado su duro carácter de aquel tiempo, había afectado a su hija con una grave alergia. Él desconocía de dónde provenía tal afección física. Cuando su hija conoció a Morna y ella le pedía permiso a su padre para ir a visitarla, pues se habían mudado cerca de ella, el doctor Lin accedió a conocerla también, y finalmente en un mes ella sanó del todo. De modo que, viéndolo funcionar, él acepta tomar totalmente esta técnica, que hasta nuestros días de manera sencilla hoy aplicamos. Cabe mencionar que encontrarás palabras que resuenen con tu propia limpieza, como papel atrapamoscas, que es atrapa problemas, papel atrapamoscas, o gotas de rocío, limpiando memorias ancestrales, o llovizna, 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 visualizando esa llovizna. Atraigo a mí la abundancia y riqueza. O el vaso con agua, limpieza profunda. Limpieza profunda. O el mío, tijeras de papel. Corta, corta, corta todo lo que me complica ahora. Pero usemos y vayamos a las palabras fundamentales. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Tiene que ver con entender que todos somos responsables de todo lo que experimentamos, de todo lo que sentimos o no queremos sentir. Lo siento. Es una aceptación total y absoluta de ese sentir. Perdona. Perdono. Perdón. Tiene que ver con aceptar que hay que borrar una memoria en nuestro inconsciente
que causa el problema. Pero tú no borras nada. Es la divinidad quien deshace el efecto que tú le habías dado al valorarla o repetirla, ya sea en patrones o conductas aprendidas. Es decir, desconozco cuál es su razón, pero al perdonar me libera y me acompaña de regreso a la inocencia pura. Por eso, nadie nos hace nunca nada, somos nosotros mismos. Gracias. Significa que estamos agradecidos a la experiencia que nos trae esta enseñanza, sea porque me place o me disgusta. Recordemos que el dolor conlleva el placer y el placer a sentir dolor. Ese dolor, enfermedad, defecto, enemigo, disgusto, depresión, se convierte en un maestro para ti, porque te muestra lo que estaba irreconocido o inconsciente y que lo habías perdido de vista. Gracias a ello, vamos sobre nuestro poder creativo, tanto del problema como de la solución. Y por último, te amo, te amo, te amo. Tiene que ver con aplicar el amor como respuesta siempre, sea cual sea el problema, como única solución. Te amo. El milagro es el amor. El amor lo abarca todo. Es un recordatorio de que creí haberme salido del poder que me creó, el amor. Bien, hasta nuestro próximo video. Gracias, gracias, gracias. Aloha.